Fíjate, observamos la lámina basal a este nivel, la célula mioide. ¿Y qué será esto, muchachos? ¿Qué es esto? Tejido conectivo intersticial peritubular. ¿Y cuál es ese tejido conectivo intersticial peritubular? El mismo tejido conectivo intersticial que les acabo de mencionar. Pero como rodea el túbulo se denomina peritubular. Tejido conectivo intersticial. El mismo tejido conectivo intersticial. Muchachos, preguntas en referencia a la lámina propia. Pregunta, no me permitan continuar si tienen dudas. Preguntas. ¿Perdón? Por aquí me están preguntando si esta célula corresponde a las células intersticiales endocrinas. ¿Cuál será la que me están preguntando, madre? ¿Será esta? No, las de adentro. ¿Las de adentro? ¿Cuál es esta? Esa. No, madre. Esas no son las células intersticiales endocrinas, esas son células que ya están incluidas en el epitelio semínico. Que ahorita vamos a ver. Por aquí me están preguntando, ¿y las otras sí serán intersticiales endocrinas? ¿Cuál es mi tarea? Dirigirme a ellas, colocarle mayor aumento. Y si al colocarle mayor aumento tiene la morfología y las características de ellas, pues por supuesto que será, pero vamos a verla. Vamos a verla. Fíjate, la que me estaba preguntando era esta. Esta, por mucho, fíjate que tiene todo el aumento y no me permite observar las características. Mire, madre, y si no guarda las características, pero esta sí. Miren esta. Fíjese, todas estas que están aquí, esta es una. Señor, pero yo ni loca le voy a colocar eso en un cuerpo que van a salir toditos abrazados. Mire, eso no se parece a una célula endocrina intersticial. Si yo quiero buscar una célula intersticial endocrina, mire, me voy para acá. ¿Cuál fue la que les mostré? Vamos a ver si la consigo. Aquí está. Aquí está. Fíjense, la veo que es poliédrica. El citoplasma citófilo y el núcleo es esférico y central. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Ok. Muchachos, ya estudiamos la lámina propia. Inclusive repasamos la porción endocrina. ¿Qué vamos a estudiar ahora? ¿Qué vamos a estudiar ahora? Ya estudiamos la lámina propia. ¿Qué vamos a estudiar ahora, muchachos? El epitelio seminífero. Epitelio seminífero. Constitución histológica del epitelio seminífero. ¿Qué dijimos en teoría? Que está constituido por dos poblaciones celulares. ¿Cuál es esta? Las células espermatogénicas y las células que le dan soporte a esas células espermatogénicas, es decir, a las células sustentaculares. Los dos componentes del epitelio seminífero, repito, está constituido por las células espermatogénicas y las células sustentaculares. Vamos a estudiar en primer lugar las células sustentaculares, muchachos. ¿Cómo dijimos cuál es la constitución histológica de las células sustentaculares? ¿Cómo es el núcleo? ¿Cómo es la morfología? ¿Cómo es la división del citoplasma? ¿Quién se acuerda? Es una célula alargada. ¿Por qué es alargada? Porque esta célula, fíjense aquí, le presento la célula sustentacular. Ella es una célula alargada que va desde aquí, desde la base, y cubre toda
la pared del epitelio, abarca todo el epitelio. Ella está incluida desde aquí hasta el ápice del epitelio. Y además de ello presenta proyecciones citoplasmáticas laterales. Proyecciones citoplasmáticas laterales. Tinción del citoplasma quiere decir que yo estoy, todo esto que estoy indicando en estos momentos corresponde al citoplasma de esa célula. Citoplasma, muchachos, que muchas veces es muy difícil de evidenciar, pero eso no es una limitante para poder evidenciar la célula sustentacular. ¿Por qué? Porque la podemos estudiar a partir de las características de su núcleo. ¿Y cómo dijimos que era la característica de ese núcleo? ¿Cómo dijimos? Es un núcleo ovoide, algunas veces lo podemos conseguir de forma piramidal, y lo que más te va a llamar la atención es que es un núcleo eucromático por la presencia de un nucleolo muy, pero muy prominente. Un núcleo muy prominente. Fíjense, muchachos, y aquí está. Mire, la célula sustentacular se evidencia rapidito, solamente por la característica histológica. Mire, todo lo que está en ese epitelio, mire todos los núcleos que están en ese epitelio, pero ninguno de esos núcleos se parece a este núcleo que estamos observando aquí. Ninguno de ellos se parece a este núcleo. Y observamos claramente un núcleo ovoide, en algunos casos puede ser piramidal y claramente eucromático. Pregunta con referencia a la célula sustentacular. Preguntas, dudas. Dime. Dime. Ok. Fíjense. Aquí está bien indicado, pero por allá. Fíjense, vamos a ver dónde me puedo ubicar. ¿Lo ven aquí? ¿Sí? Ese es el núcleo de la célula sustentacular. ¿Cómo dijimos cuál es la función de esa célula sustentacular? La función principal. ¿Darle soporte a quién? A las células espermatogénicas. Células espermatogénicas. ¿Y cuál dijimos? Desde la base hacia el ápice, en orden, ¿cuál era esa célula? ¿Cuál era la primera que íbamos a estudiar, muchachos? De las células espermatogénicas. Ajá, pero anterior al espermatocito primario, ¿cuál era? La que se encuentra, ¿cuál era la célula espermatogénica que se encuentra muy adyacente a la lámina propia? Las espermatogonias. Muchachos, si yo quiero buscar las espermatogonias, mire, yo nada tengo que ir haciendo por aquí. Yo no tengo por qué buscar esas niñas por aquí, ni en la mitad de ese epitelio, ni mucho menos en el ápice. Yo no pierdo mi tiempo y yo busco estas células que están aquí, muy adheridas, muy relacionadas a la lámina propia. ¿Y cuál es la morfología de esas células? Simplemente son de morfología esférica. El núcleo generalmente es heterocromático, un núcleo heterocromático. Observen claramente que las células, las espermatogonias, se encuentran muy relacionadas a la lámina propia, son esféricas y el núcleo generalmente es heterocromático en la gran mayoría. Después de que ustedes conocen las espermatogonias, ¿cuál viene, muchachos? El espermatocito primario. ¿Cómo dijimos que era? ¿Cómo iban ustedes a reconocer el espermatocito primario? ¿Quién me lo dice? ¿Quién se acuerda? El tamaño de ese espermatocito primario era el de la célula espermatogénica. El espermatocito primario, miren, es el más grande, el más voluminoso. ¿Y cuál era la otra característica? Nada más porque es más grande. ¿Cuál era la otra característica propia que le dicen a ustedes? Miren, un espermatocito primario para donde vaya.
gránulo. ¿Qué pasa con el núcleo? Presenta gránulo. Gránulos de cromatina. Cuando ustedes observen un núcleo muy grande y un núcleo cuya cromatina se dispone en forma granular, como esto que está aquí, es un espermatocito primario. Espermatocito primario. Mire, este está más bonito. Mire, si ustedes quieren buscar un espermatocito primario, búsquenlo inmediatamente por encima de una espermatogónea. Yo nadita tengo que estar haciendo aquí a nivel de la lámina propia. Me ubico aquí, inmediatamente por encima, aquí, por encima de la espermatogónea, y observo una célula más grande, el núcleo es mucho más grande y la cromatina se dispone de manera granular. Este es el más bonito, el espermatocito primario más bonito. No, un espermatocito primario más bonito sería este que está aquí. Miren, lo más grande y la cromatina se dispone de manera granular. Otro espermatocito primario. Ellos son muy rápidos para identificar. Aquí lo vemos. ¿Ven? Fíjense que son más grandes y el núcleo presenta una cromatina de forma granular. Por aquí vienen a hacer una pregunta. Profe, en las células espermatogóneas son esféricas. Sí, son esféricas. Y los espermatocitos también esféricos. Y los espermatocitos primarios también son esféricos. Después de los espermatocitos primarios, ¿qué vienen? Los secundarios. ¿Y los secundarios lo vamos a observar ahí en el epitelio seminífero? No. No, así que se los debo. ¿Y por qué no podemos observar un espermatocito secundario ahí? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué fue lo que dijimos? Ah, no lo notaron en la clase. No le llamó la atención. Se conformaron, ¿no? Sí, me parece para que lo vean acá. Porque son de vida muy efímera, muy rápida. Ellos no duran lo suficiente, no tienen una característica propia, definida. ¿Ok? Entonces, después del espermatocito primario viene el espermatocito secundario, que no lo vamos a ver aquí en práctica. Y después del espermatocito secundario, ¿qué viene? ¿Cuál ya vieron a la voz que nada así del techo. Ajá. ¿Qué viene, padre? Las espermátidas. Espermátidas en dos fases, una fase temprana y una fase tardía. ¿Cómo dijimos que iban a ser las espermátidas en fase temprana, muchachos? Más pequeñas, se van a conseguir por encima de los espermatocitos primarios. Fíjense, se van a conseguir por encima del espermatocito primario, es decir, yo nada que voy a estar buscando por debajo del espermatocito primario, lo voy a buscar es por encima del espermatocito primario. Cuando ustedes observen núcleos esféricos, eucromáticos, es porque van a estar en presencia de una espermátida en fase temprana. Y cuando ustedes vean estos mismos núcleos, fíjense que son núcleos, aquí ustedes no están viendo nada de su paciente. Sí. Porque tú ves la ciega soy yo de aquí no veo nada. Profe, no está indicado. Lo que sí se observa, fíjense que estoy observando. Miren, ¿qué estoy observando? Un núcleo esférico, pero mucho más pequeño que el núcleo de un espermatocito primario, mucho más pequeño. ¿Y por qué digo que es de fase temprana? Porque el núcleo es esférico, eucromático. Si quiero buscar una espermátida en fase tardía, ¿cómo es la constitución histológica? ¿Cómo es la característica histológica? Igual de tamaño, pero ¿cómo es la característica del núcleo? ¿Cómo será el núcleo de una espermátida en fase tardía? Un núcleo alargado, ya no sería esférico, sino alargado. ¿Y la cromaticidad cómo sería? Claramente heterocromático. Lo consigo yo ahí, están en este tubo.
en el tejido, en ese epitelio seminífero. Como yo no lo veo, ¿cuál es la tarea de ustedes? Dirigirse hacia otra luz, hacia otro túbulo, para ver si los vemos. Y aquí los vemos. Miren, muchachos, aquí los vemos. Fíjense que el núcleo es alargado, heterocromático. ¿A quién se parece? A la cabeza de un espermatozoide. Pero yo ni loca voy a decir que es un espermatozoide, porque mientras está inserto en ese epitelio seminífero, es una espermátida en fase tardía. En fase tardía. Si ustedes quieren ver espermatozoides, simplemente se van a dirigir hacia la luz, y cuando ustedes lo vean sueltos en la luz de ese túbulo seminífero, ahí sí pueden decir que está en presencia de un espermatozoide. ¿Tienen alguna duda, por favor, dudas, preguntas con respecto a la espermátida en fase temprana, en fase tardía o de un espermatozoide? Si está suelto, Si están sueltos en la luz de ese túbulo, ya es un espermatozoide. Porque si lo ven inserto todavía en el epitelio, miren, júrenlo que es una espermátida en fase tardía. Acabamos de estudiar entonces, jóvenes, el epitelio seminífero. ¿Qué será? Identifiquen el órgano enfocado. Identifiquen el órgano enfocado, la porción enfocada, la estructura enfocada y lubricada. Testículo, porción exocrina, estructura enfocada, túbulo seminífero, lo indicado, espermatozoide. Difícil. Caídos los cabellos, ¿verdad? Difícil. No. No, no es difícil. Ajá. Identifiquen lo indicado. Espermatocito primario. Espermatocito primario. No. Mejor eso. ¿Qué será esto? Sigue. ¿Qué será? Una espermátida, ¿en qué fase? Nombre y apellido. Temprana. Espermátida En fase temprana. de fase temprana. Espermátida en fase temprana. Fíjense que es esférico, pero mucho más pequeño que el núcleo de un espermatocito primario. ¿Y esto que está aquí? Espermátida en fase tardía. Espermátida en fase tardía. ¿Y esto que está aquí? Espermatozoide. Espermatozoide. Acabamos de estudiar entonces El testículo. los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos. Acabamos de estudiar entonces el túbulo seminífero. Jóvenes, después del túbulo seminífero, ¿qué tiene? Después del túbulo seminífero, ¿qué vía espermátida tiene? Miren, jóvenes, esta es el mediastino testicular y acabamos de estudiar los túbulos seminíferos. Miren cómo los túbulos seminíferos aquí, miren un túbulo seminífero, como va a ir en dirección, va a ir en busca del mediastino testicular. Voy a colocarle mayor aumento a este y observo que es un túbulo seminífero por el epitelio, pero veo cómo ese epitelio se está transformando en un epitelio cúbico simple. Cúbico simple. ¿Cómo dijimos en teoría que era la continuación recta de un túbulo seminífero? Acuérdense que el túbulo seminífero es un túbulo tortuoso. Cuando él va a ir a dirigirse al mediastino testicular, se continúa como un túbulo recto. Ya el túbulo recto no tiene un epitelio seminífero, sino un epitelio cilíndrico simple a cúbico simple.
cilíndrico simple a cúbico simple, y en estos momentos estamos viendo un epitelio cúbico simple. Muchachos, un túbulo recto que ustedes saben muy bien que existe, pero no lo van a buscar en sus láminas microscópicas, ¿ok? No lo van a buscar en sus láminas porque no tenemos láminas donde aparezca el túbulo recto. Una vez se los digo. Muchachos, después del túbulo recto que viene, ya el túbulo recto desemboca completamente en el mediastino testicular, se hace mucho más delgado y se anastomosan unos con otros y forman ¿qué? La red testicular. Vamos ahora a estudiar la constitución histológica de la red testicular. Si yo quiero buscar la constitución histológica de la red testicular, simplemente me ubico en cualquier porción del mediastino testicular y todas estas estructuras tubulares que ustedes observan aquí, todas estas estructuras tubulares corresponden a la red testicular. Pero como aquí no se ve muy bonita, yo voy a utilizar otra lámina. Y miren, aquí vemos una trabécula, miren el engrosamiento del mediastino, miren el mediastino testicular y todas estas estructuras tubulares que se anastomosan unas con otras para disponerse a manera de red corresponden a la red testicular. Y les pregunto, muchachos, ¿cómo dijimos que era la constitución histológica de la red testicular? Constitución histológica ¿Pero qué cambia la de la red lámina? testicular. Un epitelio cúbico simple a plano simple. Un epitelio cúbico simple a plano simple. ¿No tiene microvelocidad? Pues no. ¿Perdón? ¿No tiene microvelocidad? No señor. Le coloco mayor aumento a cualquiera de ellos. Le coloco mayor aumento a cualquiera de ellos. Y miren con lo que me consigo. Con un epitelio cúbico simple. Cúbico simple. Ojo aquí, muchachos. Cuando ustedes crean estar en presencia de una red testicular donde le ven un epitelio cúbico simple, bueno, no me preocupa. Pero cuando ustedes lo vean con un epitelio plano simple, sí me preocupa. Porque muchas veces lo confunden con una estructura vascular sanguínea. No deberías Y lo que están colocarle nada viendo porque es una esto va vena, largo. como se parece a una vena. Pero entonces si ustedes ven la túnica media y de paso y de recoveco le ven un eritrocito en la luz, por el amor, eso es descartado, eso está descartado, eso no es una red testicular porque estoy en presencia de una estructura vascular sanguínea. Pero entonces si ustedes ven, dime. Por aquí me están preguntando en qué momento diríamos que estamos en presencia del mediastino testicular o de una red testicular. Simplemente si te pregunto porción, cuando yo te pregunte porción, tú ni loca me vas a responder red testicular. Si te pregunto porción, eso es de mediastino. Si te digo estructura indicada, red testicular, porque la red testicular es una estructura conformada por varias estructuras tubulares anastomosados, enredados, unidos entre ellos, ¿sí? Una cosa es porción y otra cosa Equivalente. tengo que hacerlo, que cae, pego la pata para arriba para acá. Y otra cosa es red testicular, ¿sí? ¿Cómo? Mediastino testicular. Porción mediastino testicular. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Por eso salí mal. Ajá, entonces eso sí da dolor, que salgan mal porque simplemente no colocaron nombre y apellido. Me faltaron 25 de eso. Ajá. Voy a llorar. Miren, muchachos, esto es lo que yo les digo. De pana. Diablo, ¿seré yo capaz de decir de que esto es una red testicular?
¿Ah? Parece una estructura vascular. Mire, le veo la túnica media con las fibras musculares lisas. Mire, esta pared muy gruesa. Le veo el endotelio y de paso veo eritrocito. Mire, eso es una estructura vascular sanguínea. Yo ni loca puedo decir que es una red testicular. Ay, no, ¿Por qué no. les digo? Porque muchas veces ustedes lo Se vaya. confunden con la red testicular, ¿ok? No confundir estas estructuras vasculares sanguíneas Espera. con estas estructuras que se asemejan, pero no es, que constituye la red testicular. Pregunta, muchachos, con referencia a la red testicular. Después de la red testicular, ¿qué viene? Después de la red testicular, ¿qué viene? Acércalo más. Conductillos o conductos, ¿qué? Eferentes, Yo grabo hasta donde porque llegue, pues. eferentes es que sale del testículo. Y si salen del testículo, ¿para dónde se dirigen esos conductos eferentes? Al epidídimo. ¿A dónde? Al epidídimo. Al epidídimo. Epidídimo. Bueno, miren, esos red testicular salen del testículo y se continúan como conductos eferentes. Luego esos conductos eferentes se continúan ¿con quién, muchachos? Con el epidídimo. Con el conducto epididimario. Bueno, miren aquí por favor. Los conductos eferentes y el conducto epididimario. Repito, conducto eferente y conducto epididimario. Me voy a colocar aquí en el medio, muchachos. ¿Se parece el conducto eferente, cualquiera de esos conductos eferentes, al conducto epididimario? Desde aquí de lejos. Miren, lo de la parte izquierda, a la izquierda el conducto eferente y a mano derecha el conducto epididimario. A grosso modo, muchachos, ¿en qué se diferencia? Son muy gruesos. En el tamaño. En el conducto eferente tiene una pared más delgada y el conducto epididimario tiene una pared mucho más gruesa. Constitución histológica del conducto eferente. ¿Cómo dijimos que está constituido histológicamente el conducto eferente? Por un epitelio cilíndrico simple ciliado. Y la constitución histológica del conducto epididimario, ¿cómo dijimos que era? Un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilia. Vamos a ratificar esa información. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Me ubico, muchachos. Me ubico no, ustedes se van a ubicar. Me voy a colocar en cualquiera de esos conductos eferentes. Me voy a ubicar en cualquiera de esos conductos eferentes y voy a ratificar esa información para ver si es verdad. Si querían ver espermatozoides, mírenlos ahí nadando. Miren toditos esos espermatozoides ahí. Ahora bien, miren, ¿por qué yo sé que estoy en presencia de un conducto eferente? Porque claramente estoy observando un epitelio cilíndrico simple ciliado. Un epitelio cilíndrico ciliado, muchachos, es la única estructura que está constituido por un epitelio cilíndrico simple ciliado en el sistema reproductor del macho. Le quito aumento, me dirijo hacia cualquiera. ¿Cuál es esto? El conducto epididimario. El conducto epididimario, le coloco mayor aumento y ratifico la información. Me dijeron que el conducto epididimario está constituido, ustedes mismos me acaban de decir que está constituido por un epitelio pseudoestratificado, mírenlo bien, pseudoestratificado cilíndrico con estereocilia. Otra característica que tiene el conducto epididimario es que debajo de él, del epitelio, vamos a conseguir algunas fibras musculares. Fibras musculares. Y dentro
Identifiquen el órgano y la estructura indicada. Epidídimo, identifiquen el órgano enfocado y la estructura indicada. Epidídimo. Ya me dijeron que el órgano enfocado es el epidídimo y la estructura indicada. Conducto eferente. Conducto eferente. Conducto eferente. Eferente. Este es el conducto eferente y este es el conducto epididimario. ¿Ok? Pregunta, por favor. No. Luego, muchachos, del conducto epididimario, ¿qué viene? Conducto El conducto deferente. El conducto deferente. Wow. Muchachos, les pregunto, ¿el conducto epididimario es un órgano tubular? Sigue siendo una estructura tubular. No un órgano tubular, sino una estructura tubular. Ok. Fíjense aquí, vamos a estudiar ahora el conducto deferente. Este es el primer órgano tubular que vamos a observar del sistema reproductor del macho. El conducto deferente quiere decir que es un órgano tubular. Quiere decir que tiene una túnica mucosa, una túnica muscular y una túnica serosa. Vamos a colocarle mayor aumento, fíjense bien. Le colocamos mayor aumento. La túnica mucosa, la que estoy describiendo, túnica mucosa, todo esto que es La muscular. túnica muscular y la túnica serosa. Muchachos, ¿por qué desde aquí yo observo que estoy en presencia de un conducto deferente? Observen cómo la luz, en la luz observo que la túnica mucosa se proyecta de manera roma. Fíjense esta proyección de forma roma que es muy característico del conducto deferente. Vamos a estudiar la túnica mucosa. La túnica mucosa está constituida por una lámina epitelial, que es la que estoy describiendo en estos momentos, y una lámina propia submucosa muy delgada. Mírenla desde aquí. Una lámina propia submucosa muy delgada. Constitución histológica de esa lámina epitelial, un epitelio. ¿Cuál era el epitelio de la lámina epitelial del conducto deferente que dijimos este día? Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Luego, por aquí me están preguntando, ¿con estereocilio o sin estereocilio? ¿Quién se acuerda de lo que yo dije? El cachito. ¿Quién se acuerda? Fue lo que yo dije en teoría. Se me olvidó. Me se olvidó. Sí, muchachos, puede haber estereocidio o también puede carecer de estereocidio. ¿Y eso a qué se debe? Tengo que ir a una cita. ¿Por qué será eso? ¿Qué fue lo que yo dije? Todo para YouTube. Yo me he hecho una sentadita. No. Porque yo no creo que yo haga en una clase teórica. Sofía. Esa microvellosidades. Dígame, Juan, ¿cuál fue el primerito que se fue en clase teórica? No duró ni 20 minutos. Ni sé cómo me ha respondido. Es que él entra a las otras clases. Es que él fue que se fue. Ah, Él entra a las contrasecciones. ¿Una sección qué? Creí. Parece. me parece. Ah, Es posible. porque está cerca del conducto primario.
Fíjense que después del conducto epididimario viene el conducto deferente. Señor, si yo cuando tome la muestra de ese conducto deferente lo tomé muy cercano al conducto epididimario, no me debo escandalizar si yo le veo estereocidio al conducto deferente. Pero si yo tomo la muestra de ese conducto deferente bien alejado del conducto epididimario, Tomaron cerquita. lo más que yo puedo conseguir es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico sin estereocidio. En este caso, tomamos una muestra muy alejada del conducto epididimario. En esta muestra, en la que ustedes van a estudiar, en su lámina, en su colección, va a ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico a secas. Pero ahí sí lo presenta. Ahí es a seca, man. Fíjate que no estoy observando, apenas estoy Son viendo chiquititos. los tronquitos, el tronco de los estereocilios. Allá sí se le ven más o menos. Estereocilios como tal. Dime. Allá se le ven más o menos. No, desde ahí abajo. No, estos no son estereocilios bien formados. Aquí simplemente todavía estoy viendo un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Y esto que está aquí, vamos La a ver. lámina propia submucosa. La lámina propia Submucosa. submucosa. Lámina propia submucosa. Túnica muscular. ¿Y esta qué es? Túnica serosa. ¿Por qué la túnica serosa? Pues está revestida por un epitelio. ¿Por qué? ¿Cómo está constituida esa serosa? Por un tejido conectivo. Tejido conectivo general. Por un tejido conectivo general Laxo. laxo. Y un epitelio plano, Revestido por un epitelio plano simple. plano simple. Le Mesotelio. coloco mayor aumento para ratificar esa información y claramente estoy observando un tejido conectivo general laxo revestido por un epitelio plano simple. Pregunta en referencia al conducto deferente. No. Preguntas, dudas. Cambio. Sí. Ese conducto deferente desembocaba ¿a dónde, muchachos? ¿En dónde? En la uretra. En la uretra. Vamos a estudiar en estos momentos la uretra membranosa. Va. Hay dos tipos de uretra. La uretra membranosa. Observen. Vamos a seguir. Uretra membranosa. Observen claramente que la uretra membranosa, la luz en estos momentos, miren la uretra membranosa, miren que la luz es irregular. Dale un botón. Observamos aquí la túnica mucosa. Miren, yo jamás en mi vida, cuando están dando una proyección, mis respetados profesores, profesora Liliana, profesor Bernardo, la profesora Gloria, miren, yo jamás en mi vida, yo ni loca lo que estaba tanto con ustedes. Miren, ni me llegué a dormir, ni echaba esos tremendos bostezos que echan ustedes. Jamás en mi vida. Y si bostezaba, será que bostezaba con mis adentro, porque miren, jamás exteriorizaba yo No, lo juro, mire, aquí nosotros, miren, ustedes creen que había tantas secciones, como aquí, como ahorita, todas las secciones eran en la mañana. Y yo vivía en este rollo. Es que no fue el trabajo de todo. Pero mira, utiliza sinónimo. Por favor, Para hacer creer que por lo menos está pendiente del monitor, acercarse al monitor, si quiere doler los glúteos. Pero por el amor de Cristo. Las generaciones cambian, pero no tanto. No tanto. Muchachos, fíjense bien. Túnica mucosa constituida por una lámina epitelial y una lámina propia submucosa, una túnica muscular y una túnica, en este caso es una túnica adventicia. Vamos a estudiar la túnica mucosa. La túnica mucosa va a estar constituida por una lámina epitelial
constituida por un epitelio cúbico estratificado, un epitelio que puede ir de polimorfo a cúbico estratificado. Se ve bonito. Una lámina propia submucosa, fíjense que en estos momentos estamos hablando de la uretra membranosa. Uretra membranosa. Una lámina propia submucosa de tejido conectivo general. Túnica muscular. Una túnica muscular constituida por fibras musculares lisas, pero también vamos a conseguir fibras musculares estriadas esqueléticas. Fibras musculares estriadas. Fíjense que aquí ya cambia el panorama. Fibras musculares estriadas esqueléticas y una túnica adventicia. Si caigo en duda, le coloco mayor aumento y veo que estoy en presencia de un epitelio, Tejido conectivo. de un tejido conectivo general laxo, pero Que no se encuentra revestido. está revestido por un epitelio plano. Pregunta, por favor, con referencia, vamos a colocárselas ahí. Preguntas en referencia a la uretra membranosa. Preguntas. Cambio. Yes. Vamos a estudiar aquí dos órganos. Dos órganos, muchachos. Vamos a estudiar este órgano cuya luz, observen que esa luz tiene forma de herradura. Vamos a estudiar dos órganos, la uretra prostática, que es esta la que estoy indicando, y todo esto que está aquí, que corresponde a la próstata. Próstata. Vamos a estudiar primeramente la uretra prostática. Constitución histológica de la uretra prostática. ¿Qué dijimos? Que va a estar constituida por una túnica mucosa. En este momento, en esta uretra, es importante que coloquen ahí que en esta uretra prostática lo que vamos a observar claramente es la túnica mucosa nada más. Túnica mucosa nada más. Específicamente, ¿qué túnica mucosa? La lámina epitelial y la lámina propia submucosa. No presenta. Vamos a colocarle mayor aumento a la lámina epitelial. Ustedes se van a ubicar en cualquier sitio de la lámina epitelial. ¿Y con qué se van a conseguir, muchachos? ¿Con un epitelio qué? Cúbico. Claramente polimorfo. Seguidamente, después que ustedes estudian la lámina epitelial, se van a ubicar a nivel de la lámina, que es esta, toda esta que es Propia submucosa. lámina propia Submucosa. submucosa. ¿Qué van a conseguir ustedes en la lámina propia submucosa de la uretra prostática? Miren, me voy a ubicar en la lámina propia submucosa de la uretra prostática, le coloco mayor aumento, ¿y con qué me voy a conseguir, muchachos? Con adenómeros tubulares, fíjense estos que están alargados, tubulares y alveolares, que corresponden a la porción diseminada de la próstata. Porción diseminada de la próstata. Esa es la constitución histológica de la uretra prostática. Vamos a estudiar ahora la próstata. Próstata. Me ubico externamente a la próstata, muchachos, y observo claramente que eso es un órgano ¿qué? La próstata, muchachos, es un órgano ¿qué? ¿Tubular o parenquimatoso? Claramente parenquimatoso, porque la luz que acabamos de ver en el centro no es de la próstata, es de la uretra. Y la próstata sí es un órgano parenquimatoso. Y si es un órgano parenquimatoso, observen
trabéculas, fíjense, miren la cápsula, miren las trabéculas que dividen el parénquima en lobulillos. Y dentro de esos lobulillos, jóvenes, si le colocan mayor aumento, se van a dar cuenta que va a estar, en esos lobulillos, van a estar contenidos adenómeros tubulares y adenómeros alveolares. Constitución histológica de esos adenómeros tubulares y alveolares. ¿Cómo están revestidos esos adenómeros? Por un epitelio cilíndrico simple, cuyo citoplasma es un citoplasma acidófilo. Acidófilo. Un citoplasma acidófilo. Esa constitución histológica que le acabamos de describir, que su citoplasma son células cilíndricas con citoplasma acidófilo, mire, eso es propio, exclusivo, particular de la próstata. Muchachos, dentro de esos lobulillos dijimos que se encuentran adenómeros tubulares y adenómeros alveolares, pero los adenómeros tubuloalveolares que se encuentran externamente en la próstata representan una porción de la próstata. ¿Qué porción es esa? ¿Qué dijimos en teoría? ¿Representa qué porción? Los adenómeros tubulares y alveolares que se encuentran externamente en la próstata, es decir, muy adherido a la cápsula de la próstata, conforman la porción denominada dos puntos. La porción compacta. La porción compacta. Entonces, fíjense bien, todos estos adenómeros que están aquí, tubulares y alveolares, que están muy relacionadas a la cápsula de la próstata, representa la porción compacta. Y los adenómeros tubulares y alveolares, que son estos, que se encuentran diseminados en la lámina propia submucosa de la uretra prostática, se llama Porción diseminada. Diseminada. Porción diseminada. Y la compacta Porción estaba diseminada. Ahora sí, dame la duda. Oropesa. No, simplemente cápsulas, trabéculas que dividen el parénquima en lobulillos. Dentro de esos lobulillos es que van a estar los adenómeros alveolares y tubulares. Y ahí ustedes van a dar cuenta que la posición de esos adenómeros, lo que están internamente, es la porción compacta, y lo que está más internamente, es decir, en la lámina propia submucosa de la uretra prostática, es la porción diseminada. ¿Sí? Pregunta por aquí. ¿Cómo? ¿Hacia dónde es la uretra prostática? Me están preguntando por aquí. Histológicamente, Daniela. ¿Perdón? Exacto, ¿hasta dónde es la uretra prostática? Histológicamente hablando, esa uretra prostática iría hasta aquí. Iría hasta ahí. Porque ¿qué me falta a mí? ¿Qué le falta a esa uretra prostática? ¿Se acuerdan que yo les dije que nada más vamos a observar la túnica mucosa? ¿Qué le faltaría a esa uretra prostática? túnica muscular, La túnica muscular. ¿Y cuál otra? adventicia, La túnica ulcerosa. adventicia. Bueno, esa túnica muscular y túnica adventicia que no vemos en la uretra prostática es porque se transformó en la cápsula y trabéculas de la próstata. Se transformaron en la cápsula y trabéculas de esa uretra, de esa próstata. ¿Sí? Si te das cuenta, si le colocas mayor aumento a esa cápsula y trabécula, te vas a dar cuenta que no solamente tiene tejido conectivo, sino fibras musculares lisas. ¿Y esas fibras musculares lisas de dónde vienen? De lo que era anteriormente, antes del desarrollo, la túnica muscular de la uretra prostática. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Otra preguntita por ahí, otra
otra duda que no quieran o que no quieran preguntar? ¿Cambio? Sí. Muchachos, ya estudiamos la uretra membranosa, la uretra prostática. La próstata. Vamos a estudiar la uretra peniana. Y si voy a buscar la uretra peniana... Ah, pero ya, yo me acabo de acordar aquí de algo. Miren, Ay, Dios mío. ojo aquí, identifiquen, yo podría preguntar, identifiquen los órganos enfocados. No. Claro que sí. Claro, está Claro que sí, la porque aquí yo próstata. estoy viendo, mire, la uretra prostática y estoy viendo la porción diseminada de la próstata. Yo no puedo subestimar la próstata. ¿Ok? Ojo aquí. Ojo con el perro ahí. Fíjense aquí. Si voy a estudiar la uretra peniana, miren, me voy de una vez directamente hacia el pene. Me ubico en el pene, estoy ubicada en el pene, aquí estoy. Y fíjense, dentro del pene voy a conseguir, vamos a ponerle mejor la luz de esa uretra para que la pueda de manera recordatoria. ¿Qué se me hizo? ¿A qué se le parece esa luz? Ok, entonces fíjense bien cómo estamos en este momento ubicados en la luz de la uretra peniana. Estamos en presencia de la uretra peniana y vamos a conseguir que va a estar constituida por una túnica mucosa solamente. Va a presentar una lámina, al igual que la uretra prostática, solamente ustedes van a observar aquí la uretra, van a ubicar la túnica mucosa. En algunos penes podemos conseguir parte de la túnica muscular, pero en este caso, en esta lámina, vamos a ver solamente la túnica mucosa, constituida por una lámina epitelial, constituida por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y una lámina propia submucosa ricamente con tejido eréctil. Fíjense que observamos claramente diferentes estructuras vasculares, diferentes cavernas vasculares que representan el tejido eréctil de la uretra peniana. El tejido eréctil, fíjense, me voy a ubicar otra vez en la uretra peniana. El tejido eréctil de la uretra peniana es denominada cuerpo esponjoso del pene o cuerpo cavernoso de la uretra peniana. Como quiera que me lo diga, estará bien. Cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso del pene, si me estoy refiriendo al pene, o cuerpo cavernoso si me estoy refiriendo a la uretra. Vamos a estudiar, fíjense que ya estudiamos la uretra peniana, vamos a aprovechar esta lámina. Perdón. Cuerpo esponjoso es del pene. Cuerpo esponjoso del pene. Y cuerpo cavernoso. ¿Por qué diríamos cuerpo esponjoso del pene? Porque el mismo pene tiene también su cuerpo cavernoso. El pene tiene un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso. Pero vamos para allá, vamos a aprovechar esta lámina que es el pene, entonces vamos a estudiarlo. Fíjense bien. Constitución histológica del pene. Mire, todo esto es el pene. Todo esto. Constitución histológica del pene. Externamente va a estar revestido por un epitelio, por una piel modificada, es decir, por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y aquí lo observamos. Un epitelio plano estratificado, no queratinizado. ¿Qué dijimos en teoría, muchachos? Inmediatamente debajo de la piel modificada íbamos a conseguir una túnica constituida por tejido conectivo general denso y regular.
¿Cómo dijimos que se llama esa túnica que se encuentra inmediatamente por debajo de la piel modificada? ¿Cómo se denomina el tejido conectivo que subyace en la piel modificada? Túnica albuginia. Túnica albuginia. Inmediatamente debajo de la túnica albuginia observamos estas cavernas vasculares, que reciben el nombre propio ¿de qué? ¿De cuerpo qué? Cavernoso. Esto también es otro tejido eréctil. Pero ¿cómo se denomina ese tejido eréctil? ¿Cuerpo qué? ¿Esponjoso o cuerpo cavernoso? Cavernoso. Cuerpo cavernoso. Porque si yo quiero ver, ese es el cuerpo cavernoso del pene. Porque si yo quiero ver el cuerpo esponjoso del pene, simplemente me dirijo hacia la uretra peniana y las cavernas que están en la lámina propia submucosa de esa uretra peniana corresponde al cuerpo esponjoso del pene. Repito la constitución histológica del pene. Repito, someramente, rapidito. Sí. Pene, piel modificada, túnica albuginia, Cuerpo cavernoso. cuerpo cavernoso, Cuerpo esponjoso. cuerpo esponjoso del pene Trapeneana. y tiene incluido la uretra peniana. Preguntas con respecto al pene histológicamente. ¿Perdón? El de la uretra peniana es cuerpo cavernoso, de la uretra peniana, y cuerpo esponjoso del pene. Si ¿Y quieren, dónde se ve para el que no cuerpo se cavernoso? enreden, grábenselo de una vez así. Nada, el pene tiene cuerpo cavernoso del pene y cuerpo esponjoso del pene. ¿Ok? ¿Y el cuerpo cavernoso de la uretra? Es lo ¿Dónde está? mismo. Ese Es el mismo cuerpo esponjoso del pene. El cuerpo cavernoso Ana, te lo han dicho de ya la 8 veces. uretra es este nada más. ¿Ok? Muchachito, si es bruta. Vamos a estudiar ahora la vesícula seminal. Siempre lo mismo, las mismas preguntas. Muchachos, aquí la vesícula seminal. Si les hablo de vesícula seminal, ¿es un órgano parenquimatoso o es un órgano tubular? Tubular, porque fíjense que no estoy hablando de la glándula seminal, sino de la vesícula seminal. Y la vesícula seminal es en equipos. Si es un órgano tubular, claramente ustedes van a observar que va a estar constituido, fíjense aquí vemos la luz, va a estar constituido por una túnica mucosa, todo esto, túnica mucosa. Aquí lo vemos muy feo, vamos aquí. Fíjense, una túnica mucosa, todo esto con su lámina epitelial y la lámina propia submucosa, una túnica muscular, todo esto, túnica muscular y una túnica adventicia. Vamos a estudiar la lámina epitelial de la vesícula seminal. La lámina epitelial de la vesícula seminal va a estar constituida por un epitelio cilíndrico simple a pseudoestratificado cilíndrico. Un epitelio que puede ser cilíndrico simple a pseudoestratificado cilíndrico. Puede variar. Ese es en referencia a la lámina epitelial de la vesícula seminal. Vamos a estudiar ahora la lámina propia submucosa de la vesícula seminal. Dentro de la lámina propia de la vesícula seminal, ustedes van a conseguir adenómeros tubulares y adenómeros alveolares. Adenómeros tubulares y alveolares, que corresponden a los adenómeros de esa glándula. Preguntas con respecto a la vesícula